Hola, mi nombre es Víctor. En este video abordaré los subtemas de la unidad 4 de Química Analítica. El primer subtema 4.1 es Concepto y clasificación de los métodos gravimétricos. 4.2 Estequiometría de factores gravimétricos. 4.3 Aplicaciones de los métodos gravimétricos. Empecemos abordando el primer subtema, el 4.1 Concepto y clasificación de los métodos gravimétricos. El análisis gravimétrico es aquel método de análisis cuantitativo basado en la medición precisa y exacta de la masa de la sustancia que se determina, entre otras palabras, el analito, la cual ha sido previamente separada de la matriz, es decir, aquellas especies químicas que rodean al analito, como una fase más o menos pura, que puede ser el componente mismo o un componente de composición conocida. El análisis gravimétrico involucra dos etapas. La primera es la separación del componente que se desea cuantificar. La segunda, la pesada exacta y precisa del componente separado. Existen varios métodos para la separación del analito. Se pueden clasificar en tres grandes grupos. El primero de ellos sería la precipitación, la volatilización y la extracción. En nuestro caso, simplemente abordaremos la gravimetría por precipitación y la gravimetría por volatilización. Método gravimétrico por precipitación. Es una técnica analítica en la que se usa una reacción de precipitación para separar iones de una solución. Básicamente, el analito se separa de la disolución de la muestra mediante la adición de un agente gravimétrico precipitante que reacciona de manera específica y exacta con el analito para la formación de un precipitante insoluble de composición conocida. Este precipitante se filtra, se lava para garantizar la eliminación de impurezas solubles y por lo general se somete a un tratamiento térmico adecuado para la eliminación del solvente y otras especies químicas volátiles presentes. Posteriormente se pesa el producto final. Ahora abordaremos el método gravimétrico por volatilización. Los métodos gravimétricos por volatilización o destilación tienen como fundamento la separación del analito del resto de los componentes de la muestra mediante un procedimiento que involucra la volatilización, evaporación o destilización de determinadas sustancias con la ayuda del calor. Finalmente se pesa con precisión el residuo no volatilizado. El componente a cuantificar puede ser el residuo que finalmente se pesa o puede ser el compuesto volatilizado. En el primer caso se habla de un método por volatilización directo y en el segundo estamos en presencia de un método por volatilización indirecto. Subtema 4.2 Estequiometría y factores gravimétricos. En química, la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Las relaciones estequiométricas entre las cantidades de reactivos consumidos y productos formados dependen directamente de las leyes de conservación y están determinados por la ecuación ajustada de la reacción. Una ecuación ajustada debe reflejar lo que realmente pasa en el transcurso de la reacción y por tanto debe respetar las leyes de conservación. La ley de conservación de la masa implica las siguientes dos leyes: la conservación del número de átomos de cada elemento químico, la conservación de la carga total. Y vamos a poner un ejemplo para entender esto. En la reacción de combustión completa de metano, este se combina con oxígeno molecular del aire para formar dióxido de carbono y agua. Bueno, la ecuación sin balancear, sin ajustar, sería la siguiente. Una molécula de metano más una molécula de oxígeno nos va a dar igual a una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua. ¿Y por qué decimos que esta reacción no está balanceada, no está ajustada, no es estequiométrica? Porque, miren, si bien tenemos un átomo de carbono en los reactivos y un átomo de carbono en los productos, contamos con 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 3 átomos de oxígeno en los productos. Contamos con 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno en los productos. Entonces, decimos que esta ecuación no está balanceada, no está ajustada, no es estequiométrica. ¿Por qué? Porque no cumple con la ley de conservación del número de átomos de cada elemento químico. Ahora, ¿cómo nosotros podemos balancear esta ecuación, ajustarla, hacerla estequiométrica? Lo que tenemos que hacer es añadirle coeficientes estequiométricos. ¿Cómo? Vamos a añadir coeficientes estequiométricos de forma estratégica para hacer que esta reacción esté balanceada, esté ajustada. Vamos a añadir un coeficiente 2 en el oxígeno molecular de los reactivos y un coeficiente 2 en
los productos precisamente en el agua. De tal manera que nos va a quedar la siguiente reacción. Una molécula de metano más 2 moléculas de oxígeno nos va a dar igual a una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Y esta ecuación, por lo que se está viendo, por lo que está reflejando, es estequiométrica. Está ajustada, está balanceada. ¿Por qué? Porque miren, tenemos una molécula de carbono, un átomo de carbono en los reactivos, tenemos un átomo de carbono en los productos. Tenemos 4 moléculas de oxígeno en los reactivos, tenemos 4 átomos de oxígeno en los productos. Tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos, tenemos 4 átomos de hidrógeno en los productos. Entonces, como vemos, esta ecuación se incumple con la conservación del número de átomos de cada elemento químico. También cumple con la conservación de la carga total. Entonces decimos que esta ecuación está balanceada, está ajustada, es estequiométrica. Esta reacción química nos refleja lo que realmente pasa en una combustión completa. Un factor gravimétrico puede definirse como el peso de una sustancia deseada equivalente al peso unitario de una sustancia dada. Y a ver, ¿cómo podemos entender qué es el factor gravimétrico? Supongamos que tenemos una masa de una sustancia conocida, ejemplo, cloruro de plata. Si nosotros quisiéramos saber cuánta masa le corresponde al cloro con respecto al cloruro de plata, es aquí en donde entra el juego el factor gravimétrico, que va a ser aquel valor adimensional, el cual multiplicado por la masa de la sustancia conocida, del cloruro de plata, nos va a dar igual a la masa del cloro. ¿Cómo determinamos el factor gravimétrico? Simplemente dividimos el peso fórmula del analito entre el peso molecular forma de pesada. En este caso sería el peso atómico del cloro dividido entre el peso molecular del cloruro de plata. A continuación se presentarán un par de problemas relacionados con el subtema 4.2, estequiometría y factores gravimétricos. Ejercicio 1. Una muestra de 0.6025 gramos de sal de cloro se disolvió en agua y el cloruro se precipitó adicionando un exceso de nitrato de plata. El precipitado de cloruro de plata se filtró, se lavó, se secó y se pesó, obteniéndose 0.7134 gramos. Calcule el porcentaje masa-masa del cloro con respecto a la muestra. La reacción estequiométrica de la precipitación es la siguiente. Un catión de plata reacciona con un anión de cloro y esto nos da como producto cloruro de plata en estado sólido. Procederemos a analizar el problema. Se sabe que la muestra que contenía el cloro tenía una masa de 0.6025 gramos. También se sabe que el cloro en su totalidad se precipitó con la plata y el precipitado pesó 0.7134 gramos. Primero sacaremos el factor gravimétrico con respecto al cloro, para después multiplicarlo por la masa del precipitado y así obtener los gramos del cloro. Una vez hecho esto, dividimos la masa de cloro con respecto a la masa de la muestra, lo multiplicamos por 100 y obtendremos el porcentaje masa-masa de la muestra con respecto al cloro. Primero procederemos a calcular la masa molecular del cloruro de plata, que será igual a la masa atómica de la plata más la masa atómica del cloro. En este caso, la masa atómica de la plata es 107.86 gramos sobre mol y la masa atómica del cloro es 35.44 gramos sobre mol. La suma de estos dos masas moleculares nos va a dar igual a 143.3 gramos sobre mol. Con esto es suficiente para calcular el factor gravimétrico. Dividimos la masa atómica del cloro entre la masa molecular del precipitado, que va a ser 35.44 gramos sobre mol dividido entre 143.3 gramos sobre mol. Esto nos va a dar como resultado 0.2473, una cantidad adimensional, la cual vamos a proceder a multiplicársela al precipitado y esto nos va a dar como resultado la masa del cloro. Va a ser 0.7134 gramos por el factor gravimétrico, 0.2473 y nos va a dar igual a 0.1764 gramos, que son los gramos del cloro que están presentes en 0.7134 gramos de cloruro de plata. Ahora procederemos a sacar el porcentaje masa-masa del cloro con respecto a la muestra. Esto va a ser igual a la masa del cloro dividida entre la masa de la muestra, que va a ser igual a 0.1764 gramos dividido entre 0.6025 gramos por 100.
y esto nos va a dar igual a 29.27%. Esto nos dice que en 100 gramos de muestra, 29.27 gramos serán de cloro. Ejercicio número 2. ¿Qué cantidad de muestra se debe tomar para el análisis si este contiene 16,2% de cloruro y el analista desea obtener un precipitado de cloruro de plata que pese 0,6 gramos? Hay que analizar este problema. Primero calcularemos los gramos de cloruro en 0,6 gramos de cloruro de plata. Después, con la fórmula del porcentaje masa-masa, obtendremos la masa de la muestra que nos permite obtener un precipitado de 0,6 gramos. Empezamos calculando la masa molecular del cloruro de plata, que lo compone un átomo de plata y un átomo de cloro. Empezamos. Se sabe que la masa atómica de la plata es 107.86 gramos sobre mol y la masa atómica del cloro es de 35.44 gramos sobre mol. Si a estas dos masas atómicas las sumamos, nos va a dar igual a 143.3 gramos sobre mol, que es la masa molecular del precipitado. Ahora procederemos al calcular el factor gravimétrico, que va a ser igual a la masa molecular del cloro dividida entre la masa molecular del precipitado, y nos va a quedar de la siguiente forma: 35.44 gramos sobre mol entre 143.3 gramos sobre mol, y nos va a dar igual a 0.2473, una cantidad adimensional. Ahora procederemos a calcular la masa del cloro. Esto lo vamos a hacer multiplicando la masa del precipitado por el factor gravimétrico que obtuvimos. Va a ser igual a 0.6 gramos por 0.2473. Esto va a ser igual a 0.1483 gramos, que va a ser igual a los gramos del cloro presentes en 0,6 gramos de cloruro de plata. Ahora, para calcular la masa de la muestra, utilizaremos la fórmula del porcentaje masa-masa, de tal manera que nos quede despejada la masa de la muestra. Y de tal manera que nos va a quedar masa de la muestra va a ser igual a la masa del analito por 100 dividido por el porcentaje masa-masa. Ahora, aquí vamos a utilizar los gramos del analito. En este caso van a ser 0.1483 gramos de cloro. Esos gramos vamos a utilizar, entonces despejando la fórmula nos quedaría 0.1483 gramos por 100 dividido entre 16,2. Esto nos va a dar igual a 0.9159 gramos, que son los gramos de la muestra que vamos a requerir para, una vez precipitar al cloro, nos dé igual un precipitado de 0,6 gramos de cloruro de plata. Subtema 4.3. Aplicaciones de los métodos gravimétricos. Empezaremos por mencionar algunas de las aplicaciones de la gravimetría por precipitación. Una de ellas es determinación de sulfatos en vinagre, determinación de sulfatos en agua, determinación de cloruro sódico, determinación gravimétrica de silicio en una muestra de cemento, determinación de hierro. Ahora mencionaré una de las aplicaciones de la gravimetría por volatilización. Determinación de humedad y materias volátiles en aceites y grasas comestibles. Determinación de humedad en productos cárnicos. Determinación de humedad en leche en polvo. Determinación de materia seca en yogur. Determinación de humedad en cereales. Ahora profundizaré en una técnica analítica, en este caso una de gravimetría por precipitación, en la determinación de sulfatos en vinagre. El principio de este análisis es la precipitación del sulfato de bario en medio ácido, calcinación del precipitado y pesaje final del residuo de incineración. Mencionaré los materiales y aparatos que se van a ocupar. Vaso de precipitado de 250 mililitros, baño de agua, estufa, desecador. Mencionaré los reactivos y soluciones que se ocuparán. Ácido clorhídrico al 37% de masa-masa, 1.19 kilogramos sobre litro. Nitrato de plata, agua destilada, cloruro de bario 2 hidratado, solución de nitrato de plata al 0,1% masa-volumen, solución de ácido clorhídrico al 1 normal,
Solución de cloruro de bario, 1% masa sobre volumen. Ahora, voy a explicar el procedimiento de este análisis. A 100 mililitros de muestra en vaso de precipitado 250 mililitros, añadir 2 mililitros de solución de ácido clorhídrico al 1 de normalidad. Calentar e ebullir e ir añadiendo gota a gota 10 mililitros de solución de cloruro de bario al 1% masa sobre volumen, sin que deje de hervir la solución. Continuar hirviendo 5 minutos manteniendo el volumen constante, añadiendo agua destilada caliente siempre que sea necesario, ojo. Dejar en reposo hasta que el sobrenadante esté claro, es decir, el precipitado. Filtrar por papel sin cenizas de poro fino. Lavar con agua destilada caliente hasta que no den reacción de solución de nitrato de plata al 0,1% más sobre volumen. Las aguas de lavado, secar, calcinar, enfriar en desecador y pesar. Para el cálculo, se calcula el contenido de sulfatos expresado en gramos de el sulfato de potasio sobre litro de vinagre. Ahora, vamos a utilizar la fórmula matemática. Gramos sobre litro de sulfato de potasio será igual a 7,465 por P, siendo P el peso en gramos del producto de la calcinación. Con esto cubro toda la unidad 4 de química analítica. Espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido algo. Yo me despido, su servidor Víctor. Hasta la próxima.